Finalmente, después de un proyecto que lleva años en el Congreso, el Senado votó a favor de la Ley de Identidad de Género. Lo que el Senado no aprobó, porque se necesitaba quórum, o sea, una cantidad particular de senadores y senadoras que lo aprobaran, es la Ley de Identidad de Género para niños y niñas. Estamos con Alesia Injoque, ella es una activista en este tema, es parte de la Fundación Iguales también, lo comentábamos el otro día. Alesia, muchas gracias por acompañarnos. Encantada de estar acá, Beatriz. Alesia, lo primero, ¿con qué sensación te quedas después de estar mucho tiempo dando entrevistas, opinando sobre esto, muy activa en redes sociales, ahora que el Senado dio este paso relativo, voy a decir, porque había una intención de que fuera más amplio? Claro, la primera parte del desazón realmente es que los niños estén fuera. ¿Por qué es doloroso? Porque yo creo que cualquiera puede entender que necesitamos ser queridos desde muy temprana edad. La autoestima se forma desde las primeras edades, y en general la inseguridad es mayor a esa edad, no tienes fuerza, estás casi a merced del vaivén de lo que pasa en el exterior, y cuando tu documento de identidad no refleja quién eres, es un punto más de inseguridad en una época que ya es muy vulnerable para ti. Entonces es como entender que realmente no hay una edad mínima para ser querido, aceptado y reconocido. Y en eso fallamos. Digamos, el Senado en este caso no aprobó esa parte, a pesar de que hubo mayoría, no se logró el quórum. Ahora, antes de avanzar, porque te detienes en ese tema que me parece súper interesante por varias cosas, y quiero contar como una experiencia personal. Hace 2 semanas estaba con mi familia en un restaurante acá en Santiago y se acercó uno de las personas que justo nos estaba sirviendo, muy amable además, se acercó y nos preguntó, o sea, reconoció que yo estaba en la política, qué sé yo, y me dijo así, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le dije yo, me dijo, ¿qué piensas de la Ley de Identidad de Género? Y yo le dije, bueno, estoy completamente a favor, por esto, otro. Y me dijo, ¿y para niños y niñas? Yo pensé en ese momento que él era una persona que era contraria. Sí, había pensado lo mismo. Y yo le dije, de todas maneras para niños y niñas, porque esto... Y entonces me dijo, qué bueno. Y me contó su historia. Nos contó ahí en el restaurante que tenía una hija trans que se dieron cuenta desde que era muy chica, que ella misma se negaba a jugar con autos, con camiones, quería usar el pelo de cierta manera, qué sé yo. Y ellos buscaron ayuda como familia y hicieron todo el proceso del tránsito, y hoy estaba feliz con su hija, me mostró un tatuaje. Y ¿sabes qué? Nos emocionó a todos, yo estaba con toda mi familia y nos emocionamos mucho con su relato. Y ahí es cuando uno le pone realidad a lo que estamos hablando, ahí es cuando uno aterriza las cosas a lo que efectivamente pasa en la familia. Por eso quería detenerme un poquito para contar esto, a propósito de esta como idea que hay, Alesia, lo hemos conversado antes, de que un niño o una niña no sabe. Sí, y es cuando ves esas historias que le pones, como tú dices, realidad. Porque lo que generalmente pasa es que tú ves que este niño o niña se expresa de una forma que no calza con las expectativas que tienen sus padres. Y lo común es que los padres traten de, entre comillas, enrumbarlo, traten de calce en el molde y sus expectativas. Pero se dan cuenta que al final no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, y que eventualmente lo están haciendo sufrir, o la están haciendo sufrir. Y es ahí cuando los padres empiezan a darse cuenta de que, bueno, que algo pasa, empiezan a informarse, buscan ayuda, porque generalmente nadie de nuestra generación, y yo diría que en general casi nadie tiene conocimiento suficiente como para poder manejar lo que es tener un hijo trans, una hija gay, lesbiana, un hijo gay. No hay realmente información, no crecimos con ese conocimiento, no era parte de nuestra vida mientras crecíamos. Y es ahí, después de conseguir información y todo, que recién se animan a aceptarlo, siendo muy duro para ellos, porque para cualquier persona este cambio es prácticamente sepultar a un hijo y recibir una hija, o a la inversa. Es un cambio en sí complejo de aceptar y digerir para un padre, porque tú tienes todas las expectativas de que tu hija, no sé, vaya de blanco al matrimonio, se case, tienes toda una visión de que va a ser tu hija, y de repente esa visión futuro cambió completamente. Sí, cuesta ir desestructurando todo eso. Y la respuesta que se le da a toda esta gente, y yo lo he visto en diarios, en discusiones públicas, que dice que efectivamente los niños y niñas transitan sin saber muy bien en ciertas edades o tramos de edades si tienen una identidad como hombres o como mujeres. Claro, es que ahí ocurre que, digamos, todos los estudios en Europa sobre el tema te dicen que hay un periodo en el que realmente es algo difícil discernir, y por eso se pide algo de paciencia y se observa más o menos cuál es el comportamiento del niño o la niña. Y ocurre que muchos padres llevan a sus hijos pensando que podrían ser trans, y resulta que no son trans, sino simplemente se expresan diferentes, juegan diferentes, son hombres femeninos, son mujeres masculinas. La diferencia es que en general los niños y niñas trans rechazan con mucha fuerza el género que les asignaron al nacer.
mientras que uno que no es suele jugar con ambos, suele estar con cierta comodidad en ambos lados. Y estos chicos o chicas trans, finalmente, mientras van creciendo, ese rechazo va aumentando. Y es ahí cuando, en general, quienes estén apoyando a la familia suelen decir que saben que tienen que tomar pasos más específicos en esta dirección porque realmente está sufriendo ese hijo tuyo. Y es solo ahí cuando los padres realmente toman el paso, porque ningún padre está entusiasmado en tomar decisiones en un campo que les es tan nuevo y tan difícil de entender. Sí, y que hoy día se discute más. Yo diría que hace 5 años ni siquiera se discutía, no estaba sobre la mesa. No existía como un concepto de la realidad, era parte... Sí. No existía simplemente, ¿no? Sí. Alesia, ¿qué significa? Sigue otro trámite, te lo voy a preguntar más adelante, pero lo que se aprobó, ¿qué significa? ¿Qué cambio hay para las personas trans en Chile si es que la ley, tal como se votó ayer, se transforma en ley efectiva? Claro, primero partiría diciendo que me alegra mucho lo que se consiguió. Es un gran logro, por más que no logramos completar la ley. Hay que pensar que hace 2 años esta ley salía del Senado y salía incluyendo solamente adultos, pasó con las justas, y incluía la necesidad de un examen de sanidad mental para los adultos, lo que era realmente indignante, humillante, era realmente inaceptable. Hubiera sido una muy mala ley si quedaba así. Y ahora está incluyendo adultos sin ningún requerimiento de exámenes psicológicos, psiquiátricos de ningún tipo, que es lo que corresponde. Y además está dando la opción a adolescentes desde 14 a 18 años para que también puedan ser reconocidos. Esto sí, a través de la solicitud de sus padres, ante un juez de familia y un estudio psicosocial, o en caso de que no haya apoyo de los padres, también puede ir el mismo adolescente y pedir al juez de familia, y el juez de familia escuchará a él y a sus padres. Entonces, me parece que se tomó un escenario prudente en ese sentido, y creo que hay que festejar el avance en este caso. Me da la impresión que lo que ha pasado estos años refleja el esfuerzo de muchas personas le hemos puesto a que la sociedad vaya entendiendo que somos diversos, pero no hay nada que asustarse. Sí. Que realmente siempre hemos estado acá. Esta ley no viene a inventar nada, no viene a cambiar nada, viene solamente a reconocer una realidad que fue negada mucho tiempo. Sí, y ha sido bien, yo diría que es un cambio cultural bien importante y notorio. Alesia, ¿y eso en la práctica, en qué se traduce? Se traduce en que, bueno, en 10 meses más o menos, cuando se pueda empezar a aplicar la ley, una persona adulta va a poder ir a un registro civil y pedir, ¿saben qué? Soy trans, quiero que actualicen mi documento de identidad, mi nombre es tal, hacer un trámite corto y que le reconozcan quién es. Cuando hoy día lo que ocurría es que yo, si quería actualizar mi documento hoy día, tengo que ir a hacer un juicio usando artilugios legales con el cambio de nombre, donde me podían pedir exámenes físicos, exámenes psicológicos tremendamente humillantes. Conozco gente que le pidieron un examen de ADN y después de eso podían igual rechazar la solicitud porque no había una base legal para ese reconocimiento, sino que era según criterio del juez, y el criterio era muy difuso porque no había una ley que estableciera realmente nada, era una ley de cambio de nombre. Sí, ahora, que el registro civil reconozca una identidad no es solamente algo que puede mostrar la persona a través de su carnet o su pasaporte. Esto significa que en todo el ámbito jurídico, si ustedes quieren, social, la persona va a poder adoptar su verdadera identidad. Sí, o sea, claro, parece poco cuando piensas en... Claro, y de repente lo vi pequeño cuando piensas en una letra y un nombre en un documento de identidad, pero realmente el ser reconocidos en la sociedad permite que se reconozca nuestro espacio en la sociedad. Existimos en la sociedad. Y este reconocimiento simbólico, que podría sentirse así, realmente significa mucho para todos nosotros en el día a día. Pensamos que los símbolos son poco, pero imagínate si alguien pisara una bandera de Chile. ¿Estamos hablando de un pedazo de tela o estamos hablando de un símbolo muy importante para las personas de Chile? Es que es igual. El que tenga mi nombre, el documento de identidad, cambia completamente la forma en que me siento respecto a la sociedad y cómo me relaciono. Además de que en el día a día me simplifica la vida. Hoy día cuando voy al banco, cuando viajo y demás, tengo problemas. La gente duda de si soy yo. Y he escuchado en el caso de menores que incluso los paran en el aeropuerto pensando que podría ser una especificación de identidad para secuestrar al niño. Casos en que evidentemente el documento de identidad no cumple ese objetivo, que el objetivo es que te represente a ti y que la otra persona entienda quién eres. Y todo eso se soluciona con este paso que de verdad ha sido muy importante y me alegra mucho que se haya dado, y esperemos que rápidamente se apruebe en diputados y sigamos adelante. Es el trámite que falta. Tiene que pasar nuevamente por la Cámara de Diputados. Claro, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y después, bueno, tiene que pasar por la aprobación del Ejecutivo, y con eso si es que no va al TC, se aprobaría y entraría en vigencia en 10 meses según lo establecido en la comisión mixta.
puede haber un riesgo si es que si es que efectivamente desde la derecha, específicamente desde la UDI, que siempre se mantuvieron muy contrarios, siempre han estado contrarios a la ley de identidad de género, ¿hay posibilidad de que se rechace, que se vuelva atrás si es que pasa por el Tribunal Constitucional? Suena muy improbable, la verdad no se me ocurre de qué resquicio legal podrían agarrarse para pretender que es inconstitucional que un juez de familia reconozca un cambio de nombre y sexo registral a un menor de entre 14 y 18 o a adultos. No sé exactamente dónde, no soy experta en esa parte de la ley ni en esa parte en lo constitucional, digamos. Me parece muy improbable, hasta donde entiendo no hay ninguna base, sí que espero que eso solamente sea algo que enlentezca el proceso, pero que no lo detenga. Y lo último, Alesia, este cambio, el que existe una ley de identidad de género, también va de alguna manera a ir corriendo el cerco en otras áreas, por ejemplo, que haya una salud especializada en personas trans, y me refiero a la salud pública, no a la salud especializada privada que se puede encontrar, a que haya más posibilidades de inserción laboral, mayor especialización en los trabajos, mayor posibilidad de una escolarización completa. Sí, sin duda. Bueno, la parte de escolarización se ve algo impactada porque los niños en general no están en la ley hasta los 14, pero digamos que en general es cierto. Lo que hace esta ley es que reconoce también el derecho a la identidad de género y simplifica un montón de cosas. Hoy día ir a un trabajo a postular con un documento de identidad que no tiene tu nombre te complica mucho el proceso, te da inseguridad en una entrevista, que es algo bastante complejo generalmente para entrar a un trabajo. En lo que refiere a salud, entiendo que ya se está avanzando en paralelo en diferentes hospitales para tener servicios más adecuados a la población trans, que bueno, tenemos estos requerimientos particulares y como cualquier persona de la población deberíamos tener la cobertura adecuada. Pero en general yo creo que lo más valioso es que la sociedad en sí ha aprendido algo nuevo respecto a la diversidad que tiene y está cambiando bastante el enfoque sobre la diversidad. Hace poco estuve en el Herede, en una presentación de empresarios hablando sobre diversidad. Eso antes no hubiera ocurrido. Ya las empresas están entendiendo que la inclusión laboral de la diversidad sexual es el camino, porque finalmente con mayores puntos de vista es más fácil fomentar la creatividad, se construyen mejores equipos, se generan mejores entregables y en una sociedad donde vemos diferentes personas que colaboramos desde diferentes historias, de diferentes puntos de vista, ¿será que con más manos podemos construir un mejor Chile? Bueno, Alesia, muchas gracias por acompañarnos y a través de Alesia Injoque, que es activista en este tema, yo no quiero dejar de decir que tengamos una ley de identidad de género que si bien, claro, no contenía todo lo que hubiese sido ideal, es gracias a las organizaciones sociales, a las organizaciones de familias, de personas trans, que han estado luchando por esto y empujándolo desde hace mucho tiempo. Sí. Y eso quiero destacarlo porque gracias a ese empuje, que muchas veces los parlamentarios se ven obligados a poner ciertos temas sobre la mesa y finalmente votarlos para convertirlos en ley. Sí, ha sido una lucha durísima, pero da gusto que tenga este resultado y yo creo que esto da pie a pensar en seguir luchando y tener esperanza en que las siguientes cosas se salgan cada vez más fácil, con una sociedad que cada vez es más cercana a la diversidad. Que abramos la cabeza. Exactamente. Ya, Alesia, muchas gracias. Gracias. Recuerden, www.diarioclever.cl.